Hola queridos hermanos, hoy estamos a viernes 4 de junio. Acabamos de pasar ayer jueves de Corpus Christi, en esa bellísima solemnidad. Hoy estamos hoy no celebramos algo en particular en la liturgia eucarística, propone tener en cuenta la sangre preciosa de nuestro Señor. Vamos a escuchar el Evangelio que es de San Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 37. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues nos encontramos a nuestro Señor discutiendo, enseñando en el templo. Aquí en San Marcos enseña en el templo. En el Evangelio de San Mateo, en el paralelo de San Marcos, nos presenta discutiendo esta situación con los fariseos. Y aprovechando la ocasión para dar una enseñanza sobre su identidad, cuál es su origen, porque su origen no es ser hijo de David, su origen es muchísimo más grande. Y entonces aquí vemos cómo Jesús pregunta: ¿cómo pueden decir los escribas? O sea, los escribas son los que enseñaban las Sagradas Escrituras al pueblo. ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Y Jesús dice: el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Pues al Salmo 110. Está citando el Salmo 110. Es un salmo muy bello que nos habla de la victoria del Mesías, una victoria que a nosotros nos conviene, redunda para nuestro bien. El que esté unido a Él reinará también con Él. Dice el Salmo 110, palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Así es, cuando el reino de Dios se instaure de forma definitiva, cuando Cristo vuelva por segunda y definitiva vez, todos los enemigos de Jesucristo, aquellos que no quisieron someterse a la misericordia, a reconocer con humildad su miseria, pedir perdón, reconocerse criaturas y arrepentirse de sus rebeldías, todos aquellos que se obstinen en la maldad de una forma enérgica y permanente, serán puestos por el estrado de sus pies, porque Jesucristo es el Señor.
Él ha sido hecho Señor al resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Y continúa diciendo el Salmo: desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu mando, domina en medio de tus enemigos. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí en el monte sagrado, tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. Qué bello, qué hermoso salmo. Nos habla pues del señorío de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Nos dice el comentario bíblico que probablemente en su origen fue elaborado para uno de los macabeos, pero probablemente sin querer, sin saber ellos, los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, pusieron un mensaje totalmente profético, refiriéndose al Mesías. Dijo el Señor a mi Señor. Y para ahondar en todo esto del señorío de Jesús, porque aquí Jesús mismo se está atribuyendo ese señorío, o sea, de una forma velada les está diciendo a la gente y a los fariseos que Él es Señor, como en otras ocasiones lo ha dicho de forma manifiesta o expresa, aquí de forma un poquito velada, pero lo está manifestando su señorío. Y aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número, a partir del número 446 hasta el 451, nos habla del título de Señor. Y está muy interesante. En el 446 dice: en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, bueno, decimos Yahvé para poderlo pronunciar, pero sin las vocales, bueno, no se puede pronunciar. Dice, ese nombre es traducido por Kyrios, que en griego significa Señor. Y dice, Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. O sea, Jesús le está diciendo aquí a la gente que Él es Señor, que Él es Kyrios, que Él es Dios. Les está revelando su identidad profunda. Su origen no viene de David, su origen viene de más allá todavía, del Padre. Él es el Hijo de Dios. Y en el número 447 dice, el mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 110, o sea, lo que acabamos de escuchar, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13, ahí se los dice a los apóstoles de forma explícita, les dice que Él es Señor. Y continúa diciendo el Catecismo, a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Y hermano, recuerda, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo es el Señor, está vivo. Y el mismo dominio que tuvo hace más de 2000 años sobre lo que acaba de decir el Catecismo,
sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el pecado. El mismo dominio lo tiene hoy. Así que en tu oración, cuando nos dirijamos a Dios, a Jesucristo, llamémoslo Señor, porque Él es Dios. Como Dios que es, tiene el dominio sobre todo, y con confianza, con humildad, con perseverancia, dirijámonos a Él, confiando también en su infinita sabiduría, en su bondad. Si hay algo que nos oprime, para empezar, el pecado, que es el único mal, o el peor de los males, el origen de todos los males, pidámosle que nos libere como Señor que es de toda esclavitud que nos oprime, que no nos deja ser plenamente libres en la libertad de los hijos de Dios. Y Él es bueno, Él es Dios. Y por último, en el número 448, que es el último que quiero leer, pero todavía continúa, si quieren ustedes seguir leyendo, dice: con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor, dirá Juan precisamente en su Evangelio, en el capítulo 21, versículo 7, cuando estaban pescando los discípulos y aquel misterioso desconocido que desde la orilla de la playa les decía que echaran la red a la derecha, que encontrarían peces, pues Pedro, haciéndole caso, echa la red y sacan tal cantidad de peces que no habían podido sacar a pesar de su conocimiento de pescadores durante toda la noche. Pues los asombra, y Juan es aquel que tiene la visión profunda, el ojo agudo de la fe, el del discípulo cercano, aquel que es íntimo amigo del Señor. Dice: Dominus est, Dominus est. Es el título de un libro muy bello que escribió Monseñor Athanasius Schneider, que es arzobispo, y escribió este hermosísimo libro, muy cortito, muy chiquito, para procurar restituir la adoración y el respeto que le debemos a Cristo en la Eucaristía. Dominus est significa es el Señor, es el Señor. Y ayer, en la pequeña secuencia que escuchamos, bueno, no tan pequeña, de Santo Tomás, que bellamente escribió en la solemnidad del Corpus, dice en una de las frases: en la más pequeña partícula entero late el Señor. Hablando de la Eucaristía, en la más pequeña partícula entero late el Señor. Y entonces no podemos ser puritanos ni mucho menos cuando por inspiración de Dios, por gracia de Dios, descubrimos que ahí está pequeña, en esa pequeña partícula que pudiéramos tirar cuando recibimos a Cristo en la mano. No, por amor, por respeto a que es Dios vivo, entero, realmente presente, decimos: es el Señor, lo tengo aquí en mis manos pecadoras. Y es Dios, y por amor lo trato con respeto, y porque es mi Dios y yo soy su criaturita, procuraré estar cerca de Él y agradecerle
su gran misericordia. Reconozcamos pues en Cristo a nuestro Dios, que es el Señor, realmente presente y vivo en la Eucaristía, pero también presente de una forma velada en los hermanitos pequeñitos, en los necesitados, en los pobres, y en todo hermano está presente Cristo. Amémoslo y atendámoslo con amor, como Él se merece. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.